Buenas tardes, Dios les bendiga. Agradecemos al Señor que nos permita llegar a este día. Hemos estado ya frente a un día más de adoración y nos ocuparemos ahora en la palabra. Si ustedes me preguntan, el título del tema de hoy es El costo de los sueños. Y como en los temas anteriores, nos estaremos basando en la vida de José el Soñador. Y sabemos también que hace algún tiempo iniciamos un tema sobre el que hemos trabajado algunos subtemas. El tema general ha sido Saldremos de esta. Y el tema de hoy entonces es el que ya anuncié, el costo de los sueños. Hay un dicho que dice: si las cosas que valen la pena fueran fáciles, todo mundo las haría. Todo tiene un costo. Cualquier cosa que tú anheles, que tú desees y que valga la pena, tendrá su propio costo y hay que pagar por ello un precio. Alguien ha dicho también que nada es gratis sobre esta vida. Diríamos, a excepción de algunas cuantas cosas, como lo es la salvación, que es un regalo de Dios, la recibimos por gracia. Pero de allí, la mayoría de cosas tienen un costo. Y en esta ocasión, basados en la vida de José el Soñador, sabemos que él tenía un sueño que no era propiamente de él, Dios se lo había dado. Sueño que prácticamente estaba diseñado por Dios para salvación de su pueblo en un tiempo difícil de hambre. Ese sueño José en su momento lo entendió y la verdad que no le fue fácil lograrlo. Ese sueño tuvo un costo muy elevado para él. Te pregunto, ¿tienes algún sueño? Si es tuyo, Dios te lo ha dado. Ese sueño tiene un costo y para lograrlo tendrás que pagar un precio. A la luz de la palabra, nosotros estaremos viendo entonces en la vida de este personaje, José, el costo que tienen los sueños. Cabe mencionar que no solamente lo enfocaremos respecto a los sueños, también respecto a lo que es la vida cristiana. Esta no es fácil, también tiene su precio. Nuestro Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Volviendo al caso de José el Soñador, la pregunta es: ¿cuáles fueron los obstáculos que él tuvo para lograr su sueño? ¿Cuál fue el costo que él tuvo que pagar? Mencionaré algunos que entresacamos de la historia de este personaje. Primero, él tuvo que lidiar entre una familia disfuncional. Cuando una persona vive dentro de una familia con valores, de una familia unida, en armonía, sobre todo que busca a Dios, creo que los sueños que los hijos tengan, los propósitos, pues de alguna manera se desarrollarán con un poco de más facilidad. Pero para alguien que tiene un sueño y formarse dentro de una familia disfuncional, entonces no recibiría todo el apoyo que necesitaría. Permítanme leer lo que dice la Biblia sobre este punto que estamos mencionando. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea su madre, y dijo Raquel a Lea: te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió: es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel: pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. A José le tocó formarse en esta familia, donde su padre pues prácticamente tenía 4 mujeres, Lea y Raquel, más aparte las concubinas. Y la verdad, para una era el hijo legítimo, pero para las demás pues era no
legítimo. Como tal, muy probablemente las otras esposas de su padre trataban bien a sus propios hijos y es muy probable que a José pues no le daban el lugar que le correspondía. Otro pleito era también entre hermanos. Y noten la situación de la familia de José, donde los hijos se peleaban por los frutos que conseguían y las esposas se peleaban por estar con el marido. Y en eso pues involucraban a los hijos. Es el tipo de familia que enfrentó José. Te pregunto, ¿tienes sueños y quisieras apoyo de los tuyos, pero no lo has recibido porque en los tuyos hay problemas, hay pleitos? ¿En determinado momento te has sentido víctima de tu propia familia? No te dejes vencer por este obstáculo. Debes de saltarlo en el nombre del Señor. Es cierto, la familia tiene su lugar, pero tú tienes que superar a esas situaciones familiares. Segundo, José el soñador tuvo que lidiar con hermanos tóxicos. Dice Génesis 37:2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Escuchen, la mala fama de ellos. En otro versículo, el 37:8 dice, le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Este era el tipo de personas de los hermanos de José. Hermanos muy conflictivos. Le tenían envidia, lo aborrecieron al grado de ¿qué? De quererlo matar, de echarlo en una cisterna y luego venderlo. En algún momento también, ¿tú has visto este obstáculo ante los sueños que tienes? ¿Ves que probablemente tu padre hace preferencia sobre los demás? ¿No te sientes apoyado por ellos? ¿Necesitas para el camión? ¿Necesitas para las colegiaturas? ¿Para los útiles escolares? Y sientes que tus hermanos como que te ganan la parte que te corresponde. En determinado momento has sentido también envidia de ellos o sientes que ellos la tienen sobre ti. ¿Es este un obstáculo? Tienes también que vencerlo en el nombre del Señor y sobreponerte a tus hermanos a como sean. Tercer obstáculo para José, sufrir las inexperiencias de su padre. Para todos los papás que me escuchan, ningún padre es perfecto. Todos tenemos virtudes y defectos. No somos muchas veces maduros en todo. En ciertas áreas tenemos inexperiencias. Hay personas que son buenos profesionistas, buenos trabajadores, buenos comerciantes, pero en algunas áreas, sobre todo en el área familiar o como padres, lamentablemente algunos son un fracaso. Y esas inexperiencias que a veces tenemos como padres, sin querer repercuten sobre nuestros hijos. Y así le sucedió a José el soñador. Génesis 37:4 dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Por un lado, el que su padre tuviera preferencia sobre él era bueno, pues no le cayó nada mal aquella prenda de vestir de muchos colores, pero cuando sus hermanos vieron esto, le aborrecían más. Ahora, si el papá de José el soñador hubiera sido una persona más madura, probablemente le hubiera dado un regalo a todos. O si no había para todos, se la hubiera dado por separado. O enseñarle a sus hijos que en algún momento podría dar a unos, en otro también a otros. Pero parece que la inmadurez de su padre en esta ocasión lo favoreció por un lado, pero también lo afectó por el otro lado. ¿Te quejas de tus padres? Porque ves en ellos, pues, inmadurez.
¿Sus inexperiencias te han afectado en algún momento? Te quiero recomendar que no los juzgues. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. No te hagas víctima de esas imperfecciones de tus padres. Todo papá las tiene y no te puedes pasar la vida juzgándolos. En cuarto lugar, José tuvo que sobrellevar sus propias inexperiencias. En estas no podía culpar a su padre ni a sus hermanos. Era algo propio de él. Una debilidad, tal vez por su edad. También Génesis 37:2 dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Recuerdo que ya un día mi hijo lo explicó muy claro esto, de cuando él ponía el ejemplo de que estaba su papá, sus hermanos iban llegando y frente a ellos José el soñador se quejaban ante sus papás. Tal vez decía, mira papá, Judá, o mira papá, Rubén hizo esto otro. La queja la hacía frente a ellos, inexperiencia. Tal vez era correcto que José pues dijera a sus papás la mala fama de ellos, las maldades que hacían, que no lo solapara era bueno, pero tenía que hacerlo con más prudencia. José también vivió sus propias inexperiencias. Déjenme decirles que en los sueños que Dios nos da, a veces se obstruyen por nuestras propias inexperiencias y allí no podemos culpar a los demás. Yo quiero motivarte para que en Dios, en su palabra, busques madurar. La madurez hará más fácil el camino. Quinto obstáculo que tuvo José, peligros de muerte. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Lo hemos dicho muchas veces esto. Escúchenme, los sueños muchas veces tienen este obstáculo. Hay personas que tenían una meta, un propósito en la vida, estudiar, lograr X carrera, pero tuvieron un accidente donde estuvieron al borde de la muerte. Algunos quedaron inválidos, les amputaron una pierna, etcétera. Pero saben, las personas no se dejaron vencer. Los cristianos en algún momento agradecieron a Dios el que a pesar del accidente quedaron vivos y se lanzaron aún con más fervor por el sueño que tenían. Yo no sé cómo te encuentres en este momento. Si estás viviendo algún accidente, alguna enfermedad, incluso no sé si el COVID te ha llegado a afectar. En el nombre del Señor, yo espero que tú saltes este obstáculo. Muchas veces la enfermedad, los accidentes, Dios los permite también para que crezcamos. Dios los permite para que valoremos más el sueño, la meta que tenemos y nos lancemos con más valor. En sexto lugar, otro obstáculo fue enfrentar a personas que hicieron ganancia de su propia persona. Dice este pasaje, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, se sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas. Fíjense bien, lo tomaron como un objeto que les traería ganancias a ellos. Yo me pregunto, ¿qué situación habrá vivido José el soñador cuando lo tratan como un objeto, no como una persona, y lo venden para ganar o para obtener ganancias de él? ¿En algún momento te has sentido que las personas se aprovechan de ti? ¿Tú les has ayudado y has sentido que ellos solamente te miran bien cuando los apoyas y cuando tú necesitas ayuda
no lo hacen? ¿Te has sentido defraudado en este renglón? No dejes que esto te venza. Adelante. Génesis también, 37, versículos 39, versículos 7 y 10 dicen: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Recuerdo que en un tema anterior, mi hijo, al compartir algo sobre esto, resaltaba también este caso, donde mencionaba que muy probablemente la esposa de Potifar era una mujer muy guapa, que vestía bien, y que a José el soñador, pues, si hubiera cedido, probablemente le hubiera ayudado en muchas cosas. Ella pudo haberlo favorecido de varias maneras, pero José el soñador sabía que ceder a las incitaciones de esta mujer lo llevaría a pecar contra Dios y también a fallarle a su amo en la confianza que tenía. Por lo tanto, José el soñador, ante el acoso de esta mujer, vez tras vez le tenía que decir que no. Esto no fue fácil para él. Como pastor, he visto casos de señoritas que han tenido que sufrir el acoso, a veces de sus maestros en la escuela, a veces de algún familiar en casa, y quisieran que sus padres de alguna manera se enteraran para que, pues, de alguna forma les brindaran apoyo, pero los padres ni en cuenta. Algunos o algunas incluso sufrieron violación. Y qué tremendo. Ahora fíjense bien, pensando en un caso de que la mujer de Potifar era una mujer guapa, pero la pregunta es también si no era ella guapa, si era una persona que no era agradable a José y tenerla encima día tras día. Aparte, José no estaba en ganga y aquella mujer quería hacerlo presa de esas oscuras intenciones, pero José pudo decir que no. Yo no sé si algunos de los que me escuchan en este momento estén enfrentando una situación como esta. Tienes que buscar ayuda en tus padres, en algún familiar, en tu pastor, en tu consejero, pero no permitas que las personas quieran enredarte en sus sucios intereses. No permitas también, si has sufrido algún acoso, alguna violación, que eso entorpezca el sueño o los sueños que tú tienes. En octavo lugar, otro obstáculo que tuvo José el soñador fue sufrir la injusticia de su amo. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y le puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. También escuchábamos en la prédica anterior de que probablemente el amo de José como que de alguna manera intuía que su esposa pues era un poco quisquillosa, un poco como que era un poco alegre, diríamos. Y se dice que de alguna manera, a pesar del coraje, su amo no lo mató, porque prácticamente cualquier amo en una situación como esta le hubiera dado muerte al esclavo. Pero entendiendo que probablemente su esposa coló en aquello, alguien dijo: solamente mandaron a José a la cárcel. Pero ¿saben? Ese solamente tuvo su también. ¿Se imaginan estar allí en prisión por algo que no hizo? También te pregunto, ¿has vivido momentos donde te han acusado de algo que no has hecho? La verdad, yo he vivido situaciones así y se la pasa uno muy mal. Pero déjenme decirles que las situaciones que yo como pastor he vivido, gracias a Dios, no me han llevado a la cárcel. Pensemos en José, cómo pudo haber sufrido o cómo sufrió por aquella injusticia. Si tú las estás viviendo,
el profesor te reprobó injustamente, te acusaron en la escuela, te acusó el esposo, la esposa, tus padres de algo que tú no has hecho. No permitas que esto te robe, interrumpa tus sueños, interrumpa tu vida cristiana. Siga adelante, el Señor está de tu lado. En noveno lugar, José tuvo que soportar a personas malagradecidas. Ya sabemos de los sueños del copero y el panadero. Leamos esta porción en Génesis 40, 14 y 23. Acuérdate de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Yo recuerdo cuando como estudiante me tocó estudiar en la escuela de teología, la iglesia, que por cierto tengo muchos recuerdos agradables, me prometió apoyarme en mis estudios, pero ya en la praxis se olvidaron. No me apoyaron. Y la verdad, cuando el director o la tesorera venía a cobrarme las colegiaturas, me sentía muy mal. Pero fíjense que hubo una persona que en una manera muy espontánea me dijo, no te preocupes, yo te apoyo. Y fíjense que con esta persona siempre he vivido agradecido. Esta persona ya partió con el Señor. Y aún, a pesar de que los años han pasado, nunca la olvido. Tuvo un buen detalle para conmigo. Pero qué bien por ese lado. Pero saben, algunos hemos sufrido situaciones donde quizá tú has ayudado desinteresadamente a alguien, pero en algún momento de necesidad tú has esperado que ese alguien te apoye y no has visto una reacción positiva como la que tú tuviste por él, por ella o por ellos. Esto le pasó a José el soñador. Le interpretó el sueño al copero y al panadero. Y al copero le dijo, cuando tú estés fuera, por favor acuérdate de mí. Y la palabra dice que el copero se olvidó. Te pregunto, a los que has ayudado en algún momento, cuando tú has necesitado, ¿se han olvidado de ti? Obvio que es algo injusto. Obvio que las personas no han sido malagradecidas. Pero escúchame, Dios no falla. Como en la vivencia que tuve, a pesar de que pues la iglesia de la que soy miembro en determinado momento no me pudo apoyar porque Dios sabe las razones. Dios puso a alguien que lo hizo. Y sabes, si tú en este momento te encuentras en apuros y no has encontrado apoyo en aquellos que ayudaste, Dios no se olvida. Y en su momento Él te ayudará como lo hizo con José el soñador. Por último, José tuvo que superar los dolores que llevaba en su alma. Esto está muy fuerte. Está pesado. Quisiera leer lo que dice Génesis 45, 1 y 2. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Aquí quiero decir algo. En la Biblia hubo héroes, claro, y José el soñador fue uno de ellos. Pero escúchenme bien, los héroes de la Biblia eran de carne y hueso, así como ustedes, así como yo. José el soñador era una persona con emociones. Lo que sus hermanos le habían hecho, de quererlo matar, de echarlo a la cisterna, luego venderlo y que por su culpa José fuese llevado como un objeto a Egipto, que fuese vendido como esclavo, que aquella mujer lo acosara y que para colmo llegara a la cárcel. Mucho de eso se debía a sus hermanos. Muy probablemente José como humano llevaba aquel dolor en el corazón. Ahora estaba en otro momento. Ya era el gobernador de todo Egipto. Ya le había
revelado los sueños que Faraón había tenido tocante las espigas, tocante la vaca, las vacas flacas y las gordas. Ya Faraón lo había puesto como el gobernador de todo Egipto. Ahora sus hermanos estaban allí necesitados. Si José el soñador hubiera sido otra persona, hubiera aprovechado ese momento para vengarse. Y déjenme decirles que por el dolor que llevaba en el corazón, estuvo a punto de hacerlo. Si nosotros leemos los últimos capítulos de Génesis, nos vamos a dar cuenta cómo José en determinada manera, como que les quiso hacer la vida de cuadritos. Yo les recomiendo que lean esos capítulos para que se enteren bien. ¿Y qué ocurre? José les hizo un poquito la vida difícil a ellos. Ya sabemos cómo, haciendo que en determinado momento se les acusase como ladrones, el haber retenido al hermano de ellos, al hermano menor, el haberlos llevados a Egipto, al pueblo de ellos por su papá, etcétera. José como que en determinado momento, como que en su carne tal vez, quiso darles una lección o vengarse en cierta manera de ellos. Pero ¿saben qué? Se llegó el momento cuando José se dio cuenta que no era por allí. Y dice la palabra que cuando ya sus hermanos estaban allí, él mandó a sacar a todos del lugar donde estaban y que entonces él lloró a gritos. ¿Saben? Esos gritos de José eran el dolor de su alma. Pero José supo superar ese dolor que llevaba dentro. Perdonó a sus hermanos. Ellos tenían temor ahora que sabían que él era José el que habían vendido. Tuvieron temor de que él se vengara. Pero él les dijo, no tengan miedo, porque para salvación Dios permitió todo aquello. José supo, ya dije, superar el dolor que llevaba dentro. Escúchenme bien esto. Hay personas que no han logrado sus sueños porque se dejaron vencer por los dolores del alma. A veces se han victimizado más allá de lo que sufrieron. Es cierto que el dolor en el alma no es fácil, pero no nos debemos dejar vencer. Escúchame, no dejes que el enemigo te haga sentirte la víctima. Escúchame, todos sufrimos en esta vida. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Jesucristo sufrió mucho por ti y por mí. Él tuvo que llevar los dolores que tú y yo merecíamos. Pero su propósito en esta tierra fue venir a salvarnos. Tuvo que pagar un alto precio por tu salvación. José, para salvar a los suyos, tuvo que pagar alto precio. Hemos mencionado 10 obstáculos que tuvo que superar. El último, yo lo considero uno de los más complicados. Los dolores del alma no los puede curar ningún médico. Los psicólogos y los médicos, a pesar de que son personas preparadas, muchos de ellos muy bien preparados, a veces no tienen la cura. Pero escúchame, Dios sí tiene la sanidad. Él tiene la medicina. Si tú estás sufriendo por algo que alguien te hizo, si hay dolores en tu alma, yo te motivo para que vayas a Él y llora tu dolor, pero deja que el Espíritu Santo te sane y levántate en el nombre del Señor y no permitas que los dolores del alma te roben el sueño o los sueños que Dios te ha dado. Y como cristiano, no permitas que lo que alguien te hizo entorpezca tu caminar cristiano. Gracias a Dios, José el soñador supo vencer. Logró el sueño, ser gobernador. Logró el propósito de Dios, salvar a su pueblo. Adelante, hermanos, amigos, en pro de esos sueños. Creo que sin duda alguna, Dios ha hablado a tu vida a través de la exposición de su palabra. Yo quiero invitarte para que donde te encuentras cierres tus ojos y hagamos una oración. Y en esta pídele que te ayude
a lograr ese sueño, que como José el soñador puedas vencer los obstáculos. Y acuérdate que nada es gratis, que todo tiene un costo. No te dejes vencer. Con tus ojos cerrados, hagamos esta oración. Padre, te bendecimos en esta hora porque eres bueno. Te damos gracias porque a quienes te hemos conocido nos has dado sueños. También nos has dado la meta de permanecer fieles a ti para un día ir contigo y estar en tu presencia. Señor, para nuestros sueños y también para nuestra meta cristiana de estar contigo, hay obstáculos, hay barreras. José el soñador las tuvo, pero no se dejó vencer. Permite que quienes escucharon este tema encuentren fortaleza en tu palabra y en esta oración que hacemos a ti. Y que si alguno, mi Dios, quería interrumpir su sueño, interrumpir su andar cristiano por situaciones difíciles que han vivido, yo te ruego que les ayudes y que tu palabra siga resonando en sus corazones y que puedan sobreponerse, luchar, agarrarse de ti hasta que el sueño que tú les has dado se haga una realidad o hasta que lleguemos a tu presencia. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.